Ya, ahora sí está cuadradito. Vamos a hacer ahora la otra parte que está relacionado con el segundo control. En el primer control vimos la regulación nerviosa, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Ahora vamos a ir a ver la parte de la segunda, que es la regulación. La regulación. Hemos visto la nerviosa y ahora vamos a pasar a la regulación humoral. Esta de aquí. La regulación humoral es a mediano plazo y definitivamente en las descompensaciones a mediano o largo plazo son las que nos complican. Son normalmente las que farmacológicamente uno actúa, tanto en humanos como en animales. Y hay dos sistemas, siempre va a haber pues, dos bandos, los pro y los en contra, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los pro? Aumentar la presión arterial. Y los otros, ¿cuál va a ser? Disminuir la presión arterial. Entonces, en la regulación nerviosa, ¿quién aumentaba la presión arterial? El sistema nervioso simpático. ¿Y quién bajaba la presión arterial? Parasimpático. Entonces, también ellos dos tienen un bando en nervioso, tienen un bando en humoral y un bando también en local. Se forman igual dos grupos. Este de aquí, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, están hechos al final para aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? ¿Apoyando a quién? Al simpático. Entonces, el objetivo final, que es aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Para aumentar la presión arterial, ¿cuál sería el estímulo entonces? Que haya baja. La disminución de la presión arterial. Pero cuando ya el sistema nervioso simpático no puede recuperarlo, y es algo constante esta pérdida de presión arterial, entonces entra en acción el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué le llaman sistema renina, angiotensina, aldosterona? Porque está involucrado justo dos hormonas importantes. Angiotensina. No, angiotensina 2. ¿Cuál es la otra? La aldosterona. Voy a ampliarlo ahí. Ahora sí se ve mejor, ¿no? La que tiene actividad biológica es esta de aquí, la angiotensina 2. No la 1, no la 3, no la 4, sino la que tiene actividad biológica es la 2. Y lo importante de la angiotensina 2 es que ella va a estimular a la liberación de otra, que es la famosa aldosterona. ¿De acuerdo o no? ¿Qué tiene que ver la aldosterona con lo otro? La glándula adrenal tiene dos porciones. Una es la corteza y la otra es la médula adrenal, que hemos dicho que son el soma de las neuronas conganglionares simpáticas que perdieron sus axones. Lo mismo que hemos visto de médula adrenal, médula adrenal, médula adrenal. Pero la corteza deriva de otra capa embrionaria y tiene tres porciones: glomerular, fascicular y reticular. Y a mí la que me interesa con la aldosterona es la glomerular. La glomerular es la que libera aldosterona. La fascicular libera los glucocorticoides y el principal glucocorticoide es el cortisol. Ahorita vamos a hablar. Entonces, la angiotensina 2, cuando vaya por el torrente sanguíneo, ¿a dónde va a llegar? A la corteza adrenal. ¿A qué porción? A la porción glomerular. ¿Y qué va a liberar? Aldosterona. Estas dos son las que van a tener actividad biológica. Una acción de la angiotensina 2 sería estimular la liberación de aldosterona. Esa es una, pero hasta ahorita ya, pues, aldosterona, ¿qué hace? ¿Qué hace angiotensina? ¿La única función de la angiotensina es estimular la liberación de aldosterona? No. La angiotensina tiene otras acciones. El nombre dice angiotensión. ¿A qué te suena? ¿A vasoconstricción o a vasodilatación? Tensión
Constricción. Y si hace vasoconstricción de arteriolas pulmonares, ¿qué ocurre con la resistencia periférica total? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces, esta aumenta la resistencia periférica total. Y si aumenta la resistencia periférica total, ¿qué ocurre con la presión arterial? Aumenta. ¿Ven? Aumentando presión arterial igual que el simpático, pero más a mediano y largo plazo. ¿De acuerdo? Recuerden siempre, presión arterial aquí es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica total. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, y o aumenta la resistencia periférica, aumenta presión arterial. ¿Cómo estamos aumentando la presión arterial? Por aumento de la resistencia periférica total, por acción de la angiotensina. Pero por el otro lado, la aldosterona, mire lo que hace la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio del riñón. ¿Ya? Todavía no hemos visto la parte excretora. Entonces tengo que hacerle un dibujito también para ver la parte excretora, porque si se lo digo así de paporreta, la idea no es que se lo memorice, sino saber, esto significa. Para eso hablamos primero del glomérulo. Acá tenemos el glomérulo. La sangre viene por la parte glomerular, que supone que ha venido de la aorta abdominal y salió a la arteria renal, y la arteria renal es la que llegó al riñón, y al final llegó la famosa arteriola aferente. Aferente es que llega, ¿sí o no? Y la que sale, ¿cómo se llamaría? Arteriola eferente. Aferente es la que llega y eferente es la que sale. ¿De acuerdo? Igualito que neurona sensitiva y neurona, o neurona sensitiva o aferente, neurona eferente motora. O sea, los nombres son, no puede decir que llega la sangre por neurona eferente, no, llega por aferencia. Y la sangre, cuando llega por acá, se tiene que filtrar, y acá está la famosa cápsula de Bowman. Y luego de la cápsula de Bowman sigue el túbulo contorneado proximal, asa descendente de Henle, asa ascendente de Henle, túbulo contorneado distal, y del túbulo contorneado distal llega a los túbulos colectores. ¿De acuerdo? Así es la distribución. ¿Qué es lo que ocurre acá? Se filtra acá. El filtrado glomerular. ¿Y qué es el filtrado glomerular? ¿Para qué tenemos los riñones? ¿Qué es la función de los riñones? ¿Pero para qué filtras? ¿Para eliminarla o para mantenerla en la sangre? Para eliminarla. Eliminar. Nosotros no queremos ni urea ni creatinina que se le dé demasiado, que el no suba 1.8, que no llegue a 2, que el otro, que me hablan de eso. No queremos que suba la creatinina. Entonces, si no queremos que suba la creatinina, ¿quién tiene que eliminarlo? El riñón. Ahora, fácil sería, imaginen que si yo sea el riñón y pasa la sangre, y yo diga, ven creatinina para acá, ven urea para acá, ven exceso. O sea, sería fácil hacerlo así. Pero para la célula va a ser muy, muy difícil saber, ¿sabes qué? Tú sí, tú no. Entonces, ¿qué es lo que hace el riñón? Mejor cuelo todo. ¿Se entiende la idea o no? Es un filtrado grosero. Que pase todo, menos qué. ¿Qué es lo que quería que pase? No, todo, que pase. La urea y creatinina son chiquititas. Que pase todo, con iones, todo. Pero ¿qué no quiero que pase? Los elementos pobres. No quiero que pase ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. O sea, tiene poros, pero no tan grandes, y todos esos que se quedan. Es como que tengo mi quaker y no me gusta que tenga las féculas del quaker. Entonces, ¿qué hago? Le meto un colador. ¿Y qué me queda acá? Todos los elementos pobres, glóbulos rojos, glóbulos blancos, todo. Porque todo eso, diciendo, esto lo necesito. Entonces, no tengo ni filtrarlo, porque eso necesita mi cuerpo. Pero todo lo que ha quedado luego del filtrado son elementos pequeñitos, ¿sí o no? Todo eso es el filtrado glomerular. ¿Pero qué no tiene? Glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas, ni albúmina. Es una proteína grande, es un moleculón la albúmina, entonces no puede salir. Porque todo eso sí lo necesitamos, no podemos perder albúmina, no podemos perder glóbulos rojos ni glóbulos blancos, eso lo necesitamos, entonces no lo filtramos. Porque los poros no permiten que pasen porque son moléculas muy grandes. ¿Eso se entiende por los capilares? ¿Ah? ¿Eso se entiende por los capilares? ¿Eso se entiende por los capilares?
Es que tiene que ser un capilar, el glomérulo es un capilar, con una sola capa. Sí, lo menos. Todos los filtrados, aquí adentro está glucosa, aminoácidos, sodio, cloro, potasio, todos los iones, está todo menos elementos formen y proteínas. ¿Estará la creatinina? ¿Y qué capilares? Sí, porque es chiquita, la urea. ¿Qué O sea, capilares? está todo lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Ah, ya hice una prueba también. ¿Cómo le hacían ustedes han llevado epidemia o esas cosas? Hay pruebas tamices. Cuando quieres hacer una pequeña prueba y me va a parecer, si sale positivo, no significa que todo sea positivo, pero bueno, ya tengo un muestreo y sobre ellos hago una prueba un poquito más cara, porque si le hago una prueba cara a todo, me salen los costos muy grandes. Mejor hago una prueba tamiz, que no es muy cara, y toda mi población me queda una pequeña población, me queda una pequeña muestra. Ah, yo sé que lo que estoy buscando está aquí. Es mejor invertir mi dinero en una pequeña muestra que en todo. No se entiende, no, es un colador. Cuando está aquí, del 100% de lo que se filtra, el 99% lo recuperamos. O sea, todo lo que sí necesitamos se recupera en todas las porciones. ¿Se entiende? Y todo lo recuperado, ¿a dónde va a pasar? A la sangre. O sea, estos capilares, estos arteriales luego se ven capilares y van a pasar por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. O sea, todo lo que nosotros reabsorbemos, ¿a dónde va a pasar nuevamente? A la sangre y lo recuperamos. O sea, del 100% de los filtrados, ¿cuánto recuperamos? ¿Pero qué dejamos? Creatinina, la urea, porque no la queremos. ¿Han visto dónde está la selectividad? Al comienzo no, sino en lo que recuperamos. ¿Se entiende? No puedo hacerlo directo a la sangre, no puedo. Tengo que colarlo y luego sobre eso recupero lo que necesito. Pero a veces habrá, supongamos, ¿qué pasa si tomamos exceso de agua? ¿Qué hacemos si tomamos mucha agua? ¿No? Un litro, un día, 2 litros, ¿qué pasa? ¿Paramos dónde? En el baño. Porque si tenemos exceso de agua, ¿qué tenemos que hacer con el exceso de agua? Eliminarla. Entonces, cuando se filtre, ¿qué pasará con el exceso de agua? ¿Lo recuperaré o que se vaya? Que se vaya a la picha. Y se acabó el asunto. Si tenemos exceso de sodio, ¿qué haremos con el exceso de sodio? Eliminarla, pues. Recuperamos lo que necesitamos y lo que no queremos, ¿qué hacemos? Dejamos que se vaya. ¿De acuerdo? En diabetes se tiene cuando los niveles de glucosa superan los más de 200 miligramos por decilitro. O sea, cuando se dispara el diabetes más de 200 miligramos por decilitro, ¿qué ocurre? Hay demasiada glucosa en sangre y la glucosa se filtra, porque la glucosa es una molécula chiquitita. No es como, si la glucosa es así, pues la albúmina es así. Pues. Esta cosita sí pasa, pero la albúmina pasa por el colador, no pasa por el colador. Entonces la glucosa está acá, que la tengo que recuperar por transportadores. Todo lo recupero acá, todo lo que necesito. Transportadores son que comienzan a recatar todo lo que puedo. Pero en un diabético tengo exceso de glucosa. Entonces, trabaja el 100%, hay tanta glucosa que la glucosa no voy a poder recuperar al 100% porque tengo en exceso. Y como tengo en exceso, la glucosa es la única que se recupera en el túbulo contorneado proximal. La glucosa de aminoácidos es el único lugar que puedo recuperarlo a la sangre. ¿Dónde es? En el túbulo contorneado, la primera porción. Como los diabéticos tienen en exceso glucosa, trabajan al 100% estos transportadores, no se abastan. Están saturados. ¿Y qué pasa con la glucosa? Queda. Pasa. ¿Y dónde llega? Ahí. Y la glucosa, ustedes han jugado, todos jugamos con cuando tomamos nuestra lechecita, nuestro café, nuestro té, le echamos una gotita de agua y ¿qué pasa con toda la glucosa? ¿Se hidrata o no? Me ponen una gotita en un lado y ¿qué pasa con todo el azúcar? ¿Se hidrata o no? Porque es soluble en agua. Entonces, ¿qué jalará esta glucosa? Agua. ¿Y qué pasará al final? Orinarás un montón. Poliuria. Los diabéticos sufren de poliuria, orinan un montón. Pero si orinas un montón, ¿por qué? Es por el exceso de glucosa. Si tomo exceso de gaseosa, por un momento mi nivel de glucosa aumentará más de lo normal. Entonces, también orinaré exceso de glucosa que arrastrará agua y me deshidrato. Entonces, cuando consumo muchas bebidas gaseosas hay deshidratación porque hay pérdida de agua, más del exceso. ¿Se entiende o no? Entonces, igual ocurre acá. Nosotros, ¿qué hace entonces? Esto es lo que ocurre con el diabetes, la poliuria, y si te deshidratas,
¿Te dan más sed o menos sed? Más sed. Entonces polidixia, te dan más ganas de tomar agua porque te estás deshidratando porque estás perdiendo mucha agua. Polidixia y poliuria. Y luego polifagia. Las 3 P. El riñón nada más tenemos que entenderlo ahí. ¿Qué ocurre ahora con el tema? ¿Qué hace la aldosterona? Dice, reabsorbo sodio por el riñón. El sodio que necesitamos lo recuperaremos. ¿Ya? ¿Qué hace la aldosterona? Reabsorbe más de lo que necesita. Y si reabsorbe más sodio de lo que necesita, ¿a dónde lo va a pasar este exceso de sodio? A la sangre. Y si esta aldosterona en el túbulo contenedor distal reabsorbe este exceso de sodio, ¿a dónde pasará este exceso de sodio? A la sangre. Y si pasa a la sangre, ¿el sodio que arrastra? Agua. Entonces, si hay más recuperación de sodio de lo que necesita, ¿el volumen sanguíneo aumenta o disminuye? Y si aumenta el volumen sanguíneo, aumenta el gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué pasa con la presión arterial? Entonces, he visto cómo aldosterona con angiotensina 2 te aumenta la presión arterial, uno aumentando resistencia, el otro aumentando gasto cardíaco. ¿Se entendió? Eso es lo que hacen los dos. ¿De acuerdo? Entonces, Los dos aumentan, ¿no? gasto cardíaco y se mete el gasto cardíaco, aumenta la presión aumentan. arterial. El aldosterona era el que bajaba el gasto cardíaco. No, los dos no, aumentan, no, los dos aumentan. Acetilcolina la que baja el gasto cardíaco. Aldosterona no. Reabsorbe más sodio y al reabsorber más sodio arrastra agua. Por lo tanto, la volemia aumenta. Ajá. Si aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión La arterial. presión arterial. ¿Con qué objetivo? Aumentar la presión arterial. Arterial. ¿De acuerdo? Hasta ahí está bonito, está facilita. ¡Ay, qué bonito! Dicen todos. Bien. La pregunta es, ¿cuál fue el estímulo para activar a quién? No, la aldosterona ya sabemos que es la angiotensina 2. La angiotensina 2. ¿Quién estimula la angiotensina 2? O sea, hemos hecho todo, pero no hemos dicho cómo activa esa angiotensina. O esa angiotensina 2 tendría que estar en sangre siempre activo. Si tuviera sangre siempre activo, si hubiera vasoconstricción, recuperaría sodio y no es necesario. ¿Tienes una duda? No, pensé que... Entonces tiene que haber un estímulo que haga que aumente la liberación de ¿qué? De angiotensina 2. Si yo quiero aumentar la presión arterial, ¿cuál sería el estímulo entonces? ¿Que la presión arterial baje? La presión arterial se baja. Entonces vamos ahora al estímulo. Voy a bajar más. Ahora esto está aquí abajo, ¿sí? Vamos del comienzo. Vamos al estímulo. ¿Cuál es el estímulo? Menor presión arterial. ¿De acuerdo? Menor fluido extracelular, menos volumen sanguíneo, menos líquido intersticial. ¿De acuerdo? Ahora, si disminuye la presión arterial, ustedes quiero que me ayuden ya que deben integrar toda la información. Si la presión arterial ha disminuido por alguna razón, tengo que redistribuir flujo sanguíneo. Si no tengo la sangre necesaria para irrigar a todo el cuerpo, tengo que priorizar la sangre y tengo que llevar a los órganos vitales. ¿A dónde llevaría más sangre? Corazón y cerebro. ¿Y al riñón llevaría más sangre o menos sangre? Menos, porque tengo que priorizar el otro lado. Entonces, si baja la presión arterial, ¿llegará más sangre al riñón o menos sangre al riñón? Menos sangre. Otro estímulo quiere decir que disminuye el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque disminuyó ¿qué? La presión arterial. arterial. El principal estímulo es disminución del flujo sanguíneo renal. ¿Pero cuál fue ocasionado por qué? Porque bajó la presión arterial, porque hubo una deshidratación, por otra cosa. Pero ocurrió eso. ¿Me entienden o no? Perdió volemia. Es una hemorragia, pero deshidratación no. Perdió volemia o bajó la presión arterial por cualquier otra cosa. Menos sangre al riñón. Si hay menos sangre al riñón, el riñón libera una hormona llamada la renina. ¿Cuándo libera renina? Cuando el flujo sanguíneo renal está aumentado o disminuido. 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 La renina, ¿de acuerdo? Es liberado ¿por quién? Por el riñón. Lo que hace la renina es transformar
el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Ya? El angiotensinógeno y la angiotensina 1 está en sangre. Ya. ¿De acuerdo? Ah, está en Entonces sangre. el riñón Ya. libera la renina ¿dónde? En el a la flujo sangre. sanguíneo. Y el angiotensinógeno, que es una proteína grande, lo transforma en Ya. Angiotensina. 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 ¿En dónde? En la sangre. En la sangre. La pregunta es, ¿y el angiotensinógeno de dónde vino? El angiotensinógeno es producido por el hígado Oh, Dios mío. y viaja por la sangre. O sea, el angiotensinógeno siempre está en la sangre. Pues el angiotensinógeno no tiene actividad biológica. Pero si es que hay el estímulo, la renina que hace con el angiotensinógeno lo transforma en angiotensina En 1. Angiotensina 1 tiene actividad biológica, ahora la 2. La 2. ¿Quién tiene actividad biológica? La 2. Las 2. Entonces dime, si la angiotensina 1, ahora vamos a hacerlo acá. Tengo mi vaso sanguíneo con su endotelio, acá. Decíamos que acá teníamos el angiotensinógeno y se transforma ¿en qué? ¿Por qué? Porque ¿qué liberó el riñón? Renina, ¿está bien? Y lo transforma. ¿Y la angiotensina 1 dónde está? ¿En sangre, sí o no? Sí. Entonces tiene que ver alguna enzima. ¿Dónde tiene que encontrarse esa enzima? Si quiero transformar angiotensina 1 en angiotensina 2. En la sangre. Y exactamente está justo en la membrana del endotelio. ¿De acuerdo? Está grabando. Moisés, acá viene la pregunta. Si tienes que ponerle un nombre a esta enzima, ¿cómo le llamarías a esta enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2? Podría ser angiotensina, pero no. Voy a ver esa enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Angiotinasa. Convertidora de angiotensina. Esta enzima es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Enzima convertidora de angiotensina, porque convierte angiotensina 1 en angiotensina ¿No? 2. ECA. Esa, la ¿Te ECA. acuerdas? ¿Escuchaste de la ECA? Sí, sí, el profesor Rodrigo habló algo de la ECA. Son bien curiosos para poner nombres, ¿eh? Entonces, ¿cuál sería el problema a largo plazo de exceso de angiotensina 2? Aumento de la presión arterial, Sí. ¿sí o no? Exceso de volumen, ¿de acuerdo? Y si hay exceso de volumen, ¿cómo estará ese corazoncito? ¿Le llegará poca sangre o mucha sangre? Mucha sangre. ¿Cómo será la resistencia periférica total? ¿Cómo estará las arteriolas? ¿Vasodilatadas o vasoconstricción? Está con vasoconstricción, pues porque angiotensión hacía vasoconstricción. Entonces aumenta la resistencia. ¿Ese corazón trabajará más o trabajará menos? Trabajará más. Entonces ese corazón está sobrecargado, está con hipertensión, está con aumento de resistencia periférica, ese corazón está por la justa. Entonces, ¿qué le hacen? Hay que darle un fármaco cuya función, ¿qué sería? Que aumente los niveles de angiotensina 2 o que disminuya. ¿Qué? Disminuye. Entonces, si yo quiero que haya menos angiotensina 2, ¿qué tendría que hacer uno? ¿Destruir el hígado para que haya menos angiotensinógeno? No creo, porque el hígado también produce albúmina y otras proteínas, pirinógeno, todo. Otro, destruir el riñón para que ya no libere renina, un poco radical. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Inhibir a quién? ¿Al riñón? No. ¿Al hígado? No. A la ECA. Entonces, ¿qué utilizo? Fármacos y ECA, que se llaman fármacos inhibidores de la ECA. Y hay un montón que se llaman fármacos, veamos en internet. Tal vez alguno ya conoce uno de los nombres. ¿Cómo le llamaríamos? Inhibidores de la ECA. Ay, no hay internet.
ave bicicleta, ¿dónde está? Acá. Acá también un poquito, ¿eh? No. Sí, tiene que ser Sin todo. miedo al éxito. Ya está. ¿Conocen alguno? Quinapril. Inhibidores de enzima convertidora de angiotensina. El enalapril. Ese enalapril yo no Utilizan conozco. bastante algunas personas de mayor edad, las personas hipertensas, les dan enalapril. Tu mamá toma ¿Cuál es la función del enalapril? Bajar. Bajar, inhibir a la ECA. Ajá, Y si inhibir. inhibe a la ECA, ¿hay más angiotensina 2 o menos angiotensina 2? Menos. Y si hay menos angiotensina 2, la resistencia periférica total aumenta o disminuye. Disminuye. ¿El corazón trabajará más fácil o no? Sí. ¿Y la aldosterona recuperará más sodio o no? No. No. Entonces el sodio se queda en el riñón. ¿Qué pasa? Orino más. Orino sodio y que jala agua. Agua. Y bajo la volemia. Si bajo la volemia ese corazón, trabajaría más. Oye, sí, ya me convocó todo. Las famosas inhibidores de la ECA. El famoso enalapril. Fármacos que se utilizan. ¿De acuerdo? Enalapril, captopril y también hay otro que es el losartán. Y el losartán no es inhibidor de la ECA, sino se une al receptor de la aldosterona. O sea, no deja que la aldosterona entre a nivel renal y inhibe y ya no hace la acción. ¿Y qué pasa? El sodio lo elimina con la orina. Son fármacos, losartán, enalapril, captopril. Depende por eso, porque farmacológicamente lo van a usar. En hematología van a hablar de esa planta. O se lo memorizan o entienden el gráfico. No, depende de ustedes cada uno. Porque si ya tienes el gráfico es más fácil memorizar. Si no tienes el gráfico, vas a memorizar a ciegas, se te va a complicar más la vida. De hecho que yo voy a usar eso. Losartán en este caso es inhibe la aldosterona. Pero no inhibe la aldosterona, sino la aldosterona, cuando se une a su receptor, inhibe al receptor, entonces no se puede unir al receptor. Todo igualito, pero si y usan el captopril como losartán también, dependiendo. Puede ser. ¿Por qué? Porque la presión arterial está que se dispara. Hay que aguantarla. Con fármacos. Ahí los fármacos son muy importantes. ¿Se entendió? ¿Cómo es eso? No, una vez. ¿No se entendió? Estaba hinchado. Decía, pues, sí, estaba hinchado. Sí se entendió, no puede no ser malo también. El siguiente gráfico es el resumen. Lo mismo que hemos visto. No pongas en la cara, Ariana, porque esto lo hemos visto. Miren, primero, el riñón que libera, hemos dicho, renina cuando hay hipoperfusión. ¿Qué significa hipoperfusión? Menos flujo sanguíneo. ¿A dónde? Al riñón. ¿Qué libera? Renina. ¿Qué liberaba el hígado? Y el angiotensina con renina pasa a angiotensina 1. Ajá. Y en el endotelio vascular, principalmente del pulmón, tiene la ECA. La Y transforma ECA. angiotensina 1 en angiotensina 2. 2. Angiotensina 2, varias acciones. Una hemos dicho, vasoconstrictor arteriolar. Aumenta resistencia y aumenta presión arterial. Por otro lado, angiotensina 2 va acá. ¿Dónde está la aldosterona? Acá. Estimula la aldosterona, ¿para qué? Para reabsorber sodio. Si reabsorbe sodio, ¿qué recupera? Agua. Si Agua. retienes agua y sodio, aumenta la volemia, por lo tanto aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Lo mismo. ¿Qué más hace? La angiotensina 2 va a la neurohipófisis, que estimula la mayor secreción de hormona antidiurética. ¿Qué significa antidiurética? ¿Que orine un montón o que no orine un montón? Que no Que orine poco. La diuresis es orinar. Entonces, antidiurética, ¿qué hará? Que orines poco. Antidiurética reabsorbe agua. Entonces, ¿qué hará? Aquí, en la parte espinal, donde tuvo los colectores, como entonces, en vez de reabsorber sodio, ¿qué reabsorbe? Solo agua. Si reabsorbo gran cantidad de agua, orino bastante, orino poquito. Poco, y si reabsorbo gran cantidad de agua, ¿qué pasa con la volemia? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, igual que la aldosterona. Entonces, miren por otro lado, ¿qué es lo que hace? Estimula a la neurohipófisis para que libere más antidiurética. ¿Para qué? Para aumentar la reabsorción de agua. Si tengo más agua, tengo más volemia, igual que la reabsorción de sodio por aldosterona. Profesor, se encuentra en el endotelio de pulmón. Principalmente en el endotelio vascular pulmonar. Muchas veces los libros dicen que la ECA se encuentra en el pulmón.
Pues si digo en el pulmón, puede estar en el alveolo. Y en el alveolo no pasa la sangre. Si la angiotensina 1 está en la sangre y el angiotensinógeno está en la sangre, entonces la ECA tiene que estar en contacto con la sangre, o sea, en la membrana del endotelio vascular, pero en mayor cantidad a nivel pulmonar. Eso sí. ¿Se entendió? Yo creo que sí. Siguiente gráfico. Ahora, decíamos que ¿cuál es al final qué es lo que hacía la angiotensina 2 con la aldosterona? La angiotensina 2 con la testosterona. Al final, aldosterona, que era aumentar la presión arterial. Apoyados por simpáticos, ¿sí o no? Sí. Ahora necesitamos el otro lado, cuya función que sea disminuir Parasimpática. la presión arterial. Ahí tenemos al péptido natriurético atrial. Péptido natriurético atrial. ¿Cuándo se estimula? Por estiramiento. Cuando las cámaras cardíacas en atrio ventrículo. Se llama péptido natriurético atrial porque lo descubrieron ¿dónde? En el atrio. Por los principales están en el ventrículo. Otra cosa es que el primero que lo descubrieron ¿dónde fue? En el atrio, quedó el nombre. Cuando el corazón se estirará más, cuando le llega poca sangre o le llega un exceso de sangre. Exceso de sangre. Y si le llega un exceso de sangre es porque tienes exceso de volemia. ¿Y la presión arterial cómo debe estar? ¿Baja o alta? Alta. Alta. Entonces, cuando hay exceso de volemia y la presión arterial está alta, el corazón se estira más. ¿Y qué favorece? La liberación del péptido natriurético. Miren lo que hace el péptido natriurético. Disminuye la actividad simpática. Disminuye la secreción de aldosterona. Disminuye la liberación de renina. Todo lo contrario que hacía el otro. Y si bajo renina, hay menos angiotensina 2 y hay menos aldosterona y directamente hay menos aldosterona. Por lo tanto, ¿qué pasará? ¿Orinará más o orinará menos? Orinará menos. ¿Reabsorberá más sodio? Y si no reabsorbe más sodio, ¿recupera más agua? No. ¿Y dónde se queda el sodio con el agua? En la orina. Entonces orinarás más. Y si orinas más, la volemia aumenta o disminuye. Disminuye el gasto cardíaco, disminuye. Si el gasto cardíaco disminuye, la presión arterial disminuye. Todo lo contrario. Eso hace el péptido natriurético. Disminuye la liberación de antidiurética. ¿Te acuerdas que el otro aumentaba antidiurética? Entonces no recupero agua. Si no recupero agua, se quedan los túbulos colectores. Y si se quedan los túbulos colectores, llega a la vejiga. Si llega a la vejiga, la orina. Cuanto más orine, significa que he recuperado menos volemia. Cuando menos orine, es porque todo lo he recuperado a la sangre. Entonces uno hace justo lo contrario del otro. Disminuye el consumo de agua. O sea, te da menos sed. ¿Qué hará angiotensina 2 con aldosterona? Que te dé más sed. Eso lo veremos en su momento. Todo lo que hace. ¿Cuál? Péptido natriurético atrial. Baja la presión arterial, baja aldosterona. Acá hay un término que tal vez no lo veamos mucho, bueno, ahorita no, el GFR, que es la tasa de filtrado glomerular. O sea, cuánta cantidad de sangre que pasa por aquí se filtra. Si se filtra más, significa que orinas más. Si filtras menos, orinas menos. ¿Y ahí yo qué quiero hacer? ¿Orinar más o orinar menos? Si orino menos, recupero más y aumenta la presión arterial. ¿Yo qué quiero? Orinar más. Entonces, ¿qué tengo que hacer sobre la filtración? ¿Aumentar o disminuir? Aumento. Porque quiero que llegue más sangre al riñón, y si llega más sangre al riñón, orino más. Si quiero que llegue menos sangre, quiero orinar menos, ¿qué hago? Menos sangre. Menos sangre al riñón, se filtra menos. Entonces, son juegos que lo vamos a ver en el momento. A mí lo que me interesa son Más estas, sangre del riñón. lo que estamos viendo y justo relacionando con el otro. Miren lo que hace acá. Eso ya lo hemos visto. Miren lo que hace aldosterona. Cuando angiotensina 2 estimula la corteza adrenal a la parte glomerular para que libere aldosterona, miren lo que hace aldosterona.
le pone unos canales, ¿para qué? Para recuperar Sodio. y si recupero sodio y pasa a la sangre, ¿qué jala? Agua. Agua. Miren lo que hace el pecho urotirótico arterial. Ah, no. Que no tenga este canal de sodio. Si no tiene este canal de sodio, ¿se puede recuperar? No, entonces se queda en la picha y se va con agua. Eso es lo que hace el pecho urotirótico arterial. Va en contra de quién? De aldosterona. Mira, pecho urotirótico inhibe que libere renina. Si no hay renina, angiotensinógeno no pasa a angiotensina 1. Y si no hay angiotensina 1, la enzima convertidora de angiotensina no puede transformar angiotensinógeno en angiotensina 2. La enzima convertidora transforma la 1 en 2. Nada más. Y la última diapositiva, el control local. Justo la última. Control nervioso, control humoral y el último que es el control local. Igual, tiene que ver uno que aumente la presión arterial, tiene que ver otro que baje la presión arterial. ¿Quién aumenta la presión arterial? Es la famosa endotelina 1. ¿Cómo la endotelina 1 te aumenta la presión arterial? Endotelina 1 es sintetizada por el endotelio, se llama endotelina, de endotelio. Es sintetizada en el endotelio, viaja a la célula muscular lisa vascular que está al costado del endotelio en las arteriolas y mira lo que hace endotelina 1. Aumenta calcio. Y si aumenta el calcio, ¿qué hay? Contracción. Y si las arteriolas hacen vasoconstricción, ¿qué ocurre con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? Y se aumenta, ¿qué pasa con la presión arterial? Aumenta. Después endotelina 1 con angiotensina 2, con aldosterona y con adrenalina. Él se va. ¿Y cuál es el otro que libera el endotelio? Óxido nítrico. El óxido nítrico, siempre lo cuento, lo descubrieron por los años 80 y lo utilizaban para personas que tenían problemas cardíacos. El óxido nítrico, mira lo que hace. Liberado por el endotelio, va al músculo liso y el óxido nítrico disminuye calcio. Y si disminuye calcio, ¿qué ocurre? Hay relajación. Relajación. Y si hay relajación, ¿qué pasa con la resistencia periférica? ¿Aumenta o disminuye? Y si disminuye, ¿qué pasa con la presión arterial? Baja. Este te aumenta la presión y este te... Porque este aumenta la resistencia porque hace vasoconstricción y este disminuye la resistencia porque hace Construcción. Entonces las personas que tenían problemas coronarios le daban óxido nítrico de manera farmacológica. ¿Cuál era la idea? De que sea un vasodilatador. Y si es un vasodilatador, las arteriolas coronarias hacen vasodilatación y llega más sangre al corazón. Y si llega más sangre al corazón, se nutre mejor el corazón y mejoraría el performance del corazón. ¿Sí o no? Al final se dieron cuenta que no hacían nada sobre el corazón. Pero todas las personas que pedían más pastillas. Pedían pastillas, no las devolvían. No, yo me las quedo. ¿Por qué? Porque ese era el sildenafilo, el famoso Viagra. Lo crearon para un problema del corazón y no lo quisieron devolver. Y le dieron otro uso, de casualidad. Porque es un vasodilatador también. ¿Se acuerdan? Entonces, fue creado para algo, distribuido para algo, pero al final Lo usaron el para otra objetivo cosa. fue otro. Nadie devolvió sus pastillas, querían más pastillas. Y hay riesgo coronario también, porque es vasodilatador, es vasodilatador de vasos sanguíneos, no solo a niveles genitales, sino en otros que se puede ver también mayor problemas de infarto y todo lo demás, que también está bien documentado. Nunca. Y si lo juntan con alcohol u otra, peor, definitivamente. Y así fue la historia. Es como también había Ahorita vas a escuchar el audio. la talidomida, ¿sí? Es vasodilatador. O sea, de arteriolas. Si las arteriolas se vasodilatan, ¿qué ocurre con la resistencia periférica? Perdón. A las arteriolas. El óxido nítrico. Claro, el óxido nítrico. Veamos el internet que lo sabe todo. Claro. ¿Has comido? ¿Has comido uno?
toma. Despierta porque te estás durmiendo. Más glucosa. Miren lo que pasó. La talidomida se usa actualmente para el tratamiento de algún tipo de cáncer. Es utilizado, ¿de acuerdo? Pero en los años 50, 70 se produjo un aumento del número de nacimientos de niños con malformaciones gravísimas, que no era compatible con la vida. La talidomida en esa época era utilizado para combatir las náuseas y los mareos. Tomaban en esa época, ¿sí o no? Dijeron, este fármaco es para evitar, pues las mujeres tomaban porque no tenían náusea ni nada. Claro. El problema se fue al momento de Las nacimiento. malformaciones. Muerte de niño, fue brutal y tuvieron que sacarlo del mercado. Muchos, ¿por qué? Porque no dan el tiempo a veces necesario, ¿sí o no? ¿Qué tal si uno Y siempre se piden de que hace tenga por tiempo, ¿sí o no? Pero pasen por varios niveles. Lamentablemente ese es uno de los grandes desastres en fármacos. Esa es la famosa talidomida. Ahora se utiliza, ¿pero para qué? Para combatir algún tipo de mieloma, algún tipo de cáncer. ¿Qué se utiliza la talidomida? Eso sí está embarazada. ¿Ah? No, claro, obvio, lo primero que decir, no eso, definitivamente. Pero en sí es de uso muy restringido. Lamentablemente eso se veía después, pues, ¿sí o no? Porque las náuseas se dan más que todo en el primer tercio, ¿sí o no? El estrógeno, un poquito más, un poquito menos, pero más utilizado y era muy bueno en ese momento. Es la famosa tragedia que ocurrió. Entonces, a veces dése cuenta que Yo tomaba Gravol. los detalles Yo nunca tomé nada. salen después, pues, no salen en el momento. ¿Ah? Gravol es, ¿no? ¿Gravol o Gravol? Grabol. Yo tomo Gravol. Es Pero en grabol. este momento, en los años 50, 60, salió una Grabol, medicina y- grabol. para- Ella Yo tomo dice, Grabol. yo tomo dragón. No, yo tomo Gravol AP. Recuerden que todas las Pero infecciones la- ratones, ¿por qué? ratones le pasan Porque es cultivos, de cultivos a ratones le pasan allá El AP más y fuerte. tratan de que al final sea validado. Lo que ocurrió Grabol pues con, AP. con las vacunas también, pues, ¿cierto? Fuerte. Que querían cortarse Larga la ciertos duración. tiempos porque tenían que validarse. Vale más. No, Estamos pues, al carro, si no. el Gravol normal te da 2 soles y el otro está 4 soles. ¿Y por qué tomabas? Para Porque que- le dure más. Terminamos la clase de la semana anterior. Vamos casi nivelado. Está con náuseas y Repaso, vómitos no. Estoy cansado, me respira la nuca. Profesor, pero Continuamos, con hasta fe, ahí con fe. nomás para el examen. Fe. Profesor, no sea malo. Tanto vamos a estudiar. Breina. Profesor. Me mintieron. Pasaron 10 minutos. No, faltan 9, me dijeron. Yo me creí. Yo jamás voy a dudar de mis estudiantes. ¿Cómo se les ocurre? Puedo yo dudar, estoy ciega yo. Profesor, vamos a volver loco ya con tanta información. Acá te lo papo, están todos tristes. Este es el curso más fácil. ¿El curso más fácil? Estos son los cursos más fáciles. Ah, profesor, ¿cómo puede hablar así? Un poco más falta colorear, nada más, colorear, pintar, digo. Funciones de los glóbulos rojos, plaquetas y coagulación sanguínea. ¿Dónde está eso? Ay, así está bien. Hemos llegado ya a la clase 7. Un desorden está. Primero, el otro Sí, profesor, no Mira, entiendo por qué. en la parte 7 vamos a empezar por la parte de la hemostasia. ¿De acuerdo? O sea, de abajo. Esta parte de la hemostasia. Miren, son poquitas. Y luego, los glóbulos rojos le dejamos para la siguiente clase. Ven, es poquito, porque el glóbulo rojo va con respiratorio, esto viene para el examen respiratorio. Pero sí tenemos que ver esta parte de la hemostasia. Queramos o no, Glóbulos rojos no viene para el No, no paciente. viene, ¿no? hemostasia lo que va a venir. terminamos la 4, la 5. La hemostasia. Pero no glóbulos rojos. Glóbulos rojos vienen para el siguiente examen con respiratorio. Desde el sistema participante. Del sistema autónomo, simpático y parasimpático. El Un sistema reflejo que hemos hecho este poquito de ahora. simpático, Reflejo, parasimpático. eso hemos hecho.
Hasta ahí, Mostaza. Simpático y Media hora de parasimpático. Mostaza. Sobrado. Simpático y parasimpático y reflejos van a venir en el examen juntamente con esto. Y lo que avanzamos acá. Ya estamos. Lo más pegado, simpático y parasimpático. Simpático, la 4. ¿Qué viene la 4? Sí, lo solamente una semana, me imagino Todo corazón. Todo corazón. No sé qué va a pasar con Y esta. 6, todo corazón. Mucha información, profesor. No la miércoles, la exposición. Ese día tienen posición, pues ese examen. Ahí tienen cómo se llama. Ay, Dios mío, estoy traumada. hay una luz al final del túnel. El profesor se ríe, profesor. Cómo le encanta que sufran eso. Oye, pero está todo un desorden, literal. ¿Saben? Va a venir simpático, Pues, es un desorden. No sé cómo puedo. Y además todavía se ve y no tiene la grabación. a ver, ¿Por qué crees que estoy pidiendo manco? Por su natura vas a esa clase también, ¿no? Desde el inicio. Sí, algunos de ¿La mandaste? todo, manda todos tus audios. Sí, manda todos tus audios. Por clase. Desde simpático Ustedes para todos saben por simpático. clase, ¿no? Mándalos todos los menos creo que audios. el anterior, que hice video. Porque cuando hago video, se corta el audio. Yo tengo el audio de esta clase, todas. También De ahorita sí. De ahora también. ya, pero de la clase, por ejemplo, hay 2 clases que yo ya sabes. Voy a enviar todas las que tengo. Sí, Ahorita voy a este de acá el audio lo voy a grabar. Aunque estás haciendo tú el este, ¿no? Lo que quiero subir son los videos de YouTube para que tenga Súbelo, Es que no me permite. Que me mueve todo el tiempo. No me permite compartir, tampoco por teléfono. No me subía el video. Estoy subiéndolo por Pero vaciando YouTube. a tu computadora, pues todo el proceso, todo. ¿Estás eliminando pedo? No eliminas nada. Quita el tiempo, sí, sí, sí. Pero tú también terminas. Cuando ya se eso, voy eliminando, pero ya termino una cosa, otra cosa y ya no termino de eliminar. Pero yo no tengo para grabar videos. Está lleno, mi amor. Por estoy grabando audio nomás. Quiero subir los videos que pesan mucho en YouTube y de ahí eliminarlos. He estado subiendo algunos videos. ¿Tu cargador? No, yo quiero hacer la mano de espalda. Pero quiero que sobre eso. Semana 9. ¿Nos quiere quedar claro? Semana 9. Como en la semana 8, repito, como en la semana 8, siguiente, tienen exámenes ustedes, el avance más fuerte es a la semana 9. No en la 8, sino en la 9. Que tengan más pruebas. Dime, Diana. Dori, saca tu corazón, lo ponemos ahí. Lo ponemos en el Bien, yo quiero que tengan ustedes un corazón. corazón de sapo, por favor. Porque esa semana Divida por forma. A partir de las... Ellos van a estar. Por eso Nosotros nos quedamos. les he enseñado bonito.
No hagan, yo hago 50 tiene que integrar ambos sistemas. Aparte, si no, sí que sale así. Ya, chicos. Tenemos media hora. Ya. Aquí lo que las toca hacer la implementación Del informe. del informe. Sí. A grandes rasgos. Ajá. A grandes A rasgos. grandes rasgos. Tenemos una hora. Hazle del informe que le dijiste sobre el informe. El informe 4 ya está cerrado. Ah, eso no le hemos dicho. Dile, le dije de para que haga la retroalimentación. Profesor, el del músculo, ¿no? Sí, del músculo. Profesor, no me ha respondido la pregunta que le hice por WhatsApp. El laboratorio número 4 ya está cerrado. Ya. Justamente el día que cerraba el laboratorio, la entrega del laboratorio 3, el mismo se cerraba la entrega del laboratorio 4. No le dijo su delegada. Su delegada también habló con He usted. estado como loco el fin de semana. Miré, ya no le contesté nada. Voy a mirar, pero quiero ver cuánto han avanzado. Ya, chicos, vamos a empezar hemostasia. La hemostasia es un mecanismo que si no hay lesión vascular, ¿en qué estado debería estar la sangre? Pero si se lesiona la sangre, si se lesiona el vaso sanguíneo, ¿qué debe ocurrir con la sangre? Coagularse. La pregunta, ¿debería coagularse todo el sistema vascular o solo en el lugar de la lesión? En el lugar de la Y lesión. eso tendría que ser rápido o lento. Rápido. 1 o 2 minutos la sangre coagula. Entonces, mientras que el vaso sanguíneo no tenga lesión, la sangre tiene que estar líquida. Y si hay lesión, formar un coágulo rápido, pero en el lugar de la lesión. Ese es el hemostasia. Todo lo contrario sería la trombosis. ¿Qué sería la trombosis? Dile que se pegó. Que se forme coágulos en vasos no lesionados. ¿De acuerdo? O ante una pequeña lesión, la respuesta sea exagerada. Si la lesión es pequeña, el coágulo tiene que ser pequeño. ¿Qué ocurre? A veces la lesión es pequeña y el coágulo que se forma es demasiado. ¿Y qué es lo malo de que se forme un coágulo muy grande? La sangre, cuando pasa, lo va a desprender. ¿Qué forma? Émbolos. Y esos émbolos van por todo el torrente sanguíneo y puede taponear cualquier vaso sanguíneo más pequeño y infarto de algún tipo de tejido. Entonces, ese es el problema de la trombosis. La trombosis ya es alteración de la hemostasia. Es cuando ha sido, como dice acá, activación inadecuada, como la formación de un coágulo en los vasos no lesionados, o oclusión de un vaso después de una lesión de escasa importancia. Muy pequeña la lesión y la respuesta, ¿cómo fue? Exponencial, y no debe ser así. Una cosa es que sea rápida y otra cosa es que sea pues exponencial. Son dos cosas diferentes. Luego, uno de ellos importante son las plaquetas. Las plaquetas tienen un tiempo de vida de una semana. Las plaquetas no son células, son restos celulares. ¿De dónde provienen las plaquetas? Pues miren, vienen de un megacariocito que forma un megacardioblasto, y el megacardioblasto, ¿qué pasa? Comienza a desprender pequeños fragmentos celulares. O sea, las plaquetas son fragmentos de células. Estos fragmentos de células, ¿qué tienen adentro? Gránulos. Los gránulos alfa y los gránulos delta. Son dos tipos de gránulos que tienen. Y en la plaqueta. Miren, una plaqueta en reposo y una plaqueta activada. Si no hay lesión vascular, ¿cómo deberían estar las plaquetas? ¿Qué diferencia hay entre ambas? ¿Cuáles son lisas? ¿Y qué pasó con las activadas? ¿Qué formó? Pseudópodos. ¿Se entiende? Y acá, si hay pseudópodos, ¿qué pasa con todas las plaquetas? Se comienzan a agregar entre ellas, ¿se entiende o no? Se agregan, se juntan o no. Y cuando no están activas, ¿cómo van? Suave, van cada una relajaditas por acá. Entonces, estas plaquetas, cuando hay una lesión vascular, ¿qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas se activan, ¿de acuerdo? Pero si no hay lesión vascular, ¿cómo tienen que estar en reposo? ¿Qué más? El número 150.000 son aplanadas, 2 a 4 micras. ¿Ok?
pequeñas, son chiquitas. Las plaquetas, casi más grande que una mitocondria, más pequeña que un cloroplasto. ¿Qué más? En la zona periplaquetaria, o sea, en la membrana celular, tiene algunas glicoproteínas muy importantes. La 1B y la 2B3. Si los pongo en rojizo porque son las que interesan, ¿sí o no? ¿Qué más? Tienen los gránulos, alfa y delta. ¿Cuál es importante de los alfa? Fibrinógeno. De los delta, ADP, calcio. En la membrana, ¿qué tenemos? Fosfolípidos. Y tenemos la tubulina. ¿Por qué es importante la tubulina? Porque ellos son los que van a dar el movimiento, ¿está bien? Y el cambio de forma. Este cambio de forma es por reorganización de los microtúbulos. Porque para que formen pseudópodos, tiene que haber un cambio en el citoesqueleto. Por lo tanto, ahora tenemos las famosas fases de la hemostasia. Primero, ¿qué tiene que ver? La Una lesión. 3 fases. Primera, vasoconstricción. ¿De quién? Del vaso sanguíneo. ¿Cuál sería la función o el objetivo de la vasoconstricción? Disminuir la pérdida de sangre. Luego que tenemos la fase plaquetaria y luego la fase de coagulación. ¿Se han dado cuenta que la coagulación es la última fase? Pero quiero que observen algo. El vaso está lesionado aquí. ¿De acuerdo? Las plaquetas se han agregado, ¿dónde? ¿En el lugar de la lesión o no? Sí. Y el coágulo está sobre las plaquetas que están pegadas en el lugar de la lesión. Por lo tanto, ¿el coágulo se ha formado en el lugar de la lesión o no? Sí. ¿Quién guió al coágulo? Las Las plaquetas. O las plaquetas y el coágulo fueron guiadas ¿por quién? Por la lesión. Más es lo segundo. Las plaquetas, pero los coágulos y las plaquetas van, ¿por qué? Porque este lugar se lesionó. Y vamos a ver también que el coágulo va a poder detectar aquellas plaquetas que se encuentran ¿dónde? En el lugar de la lesión. ¿Cómo sabe los factores de coagulación que justo estas plaquetas están en el lugar de la lesión y no son plaquetas que están en otro lado? Por la forma. Se van a unir ¿a dónde? A las que están activadas. Porque las que no están activas, ni cuenta se van a dar. ¿Y las activas dónde están? En la lesión. En el lugar de la lesión. O sea, ¿estas tendrán pseudópodos? Sí. ¿Va a expresar algunas glicoproteínas que antes no tenía? Sí, pero lo vamos a ver en el momento. ¿De acuerdo? Son visuales, muy visuales estas diapositivas. Primera fase. Vasoconstricción, refleja, mayor en pequeños vasos. Las arteriolas y las vénulas tienen gran capacidad de vasoconstricción. ¿De acuerdo? Va a depender. La endotelina 1 secreta y es vasoconstrictor. Es refleja la vasoconstricción. ¿Con qué objetivo? Disminuir la pérdida de sangre porque el vaso sanguíneo como ha sido lesionado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? Bien. Luego la primera fase, ¿a cuál pasamos? A la fase... ¿qué era? Plaquetaria. Plaqueta. Y pasamos a la agregación que está acá. Otro dibujo. Estoy dibujando. ¿Qué será esto? El endotelio. Después me voy a quedar sin líquido. Lo que está debajo del endotelio, ¿qué sería? Debajo de la membrana basal es la capa subendotelial. Y en la capa subendotelial tenemos dos moléculas muy importantes. Una es, vamos a ponerle con leyenda todavía, colágeno. Oye, eso me encanta. En el buen sentido, colágeno. Y el segundo, Pero eso se pasa. que lo tienen los fibroblastos, ¿ah?
Fibroblastos. Se llama Fibra. factor 3 de la coagulación, Ay, profesor, ¿de dónde vamos a sacar eso? o llamado tromboplastina. ¿De acuerdo? ¿Dónde encontramos esos dos? ¿En el endotelio o por debajo del endotelio? Debajo del endotelio. Y ahí, feliz y contento, está viajando por el torrente sanguíneo, está viajando aquí en el as. ¿Qué serán ellas? Que son esféricas aplanadas. Las plaquetas. Como he dicho, no hemos hablado nada de glóbulos rojos. Solo hemos hablado de plaquetas. Fase plaquetera o fase eritrocítica, dice. Entonces acá los glóbulos rojos no tienen nada que ver. Otra cosa que en el coágulo quedan atrapados los glóbulos rojos y sale color rojo, pero no forma parte del coágulo. O sea, el coágulo en sí no son los glóbulos rojos, sino está involucrado ¿quiénes? Las plaquetas y los factores de coagulación. Y estas plaquetas inactivas tienen acá una glicoproteína 1B. O sea, este puntito de acá que sería la glicoproteína 1B, que se encuentra ¿dónde? En la membrana, ¿de acuerdo? Esos son fosfolípidos, glicoproteínas. Internamente, para la cara interna, tenemos otra glicoproteína. ¿Pero dónde? Hacia la cara interna. ¿Está en contacto con la sangre? No, porque está hacia la capa interna. Esta es la glicoproteína 2B3A. Entonces díganme ustedes, cuando la plaqueta está en reposo o no está activa, ¿está expresada la glicoproteína 2B3A? No, porque está en la parte interna, no está en contacto. ¿Se entiende? La única que está en contacto, ¿quién es? La 1B. ¿De acuerdo? Entonces es lo mismo. ¿Qué ocurre acá entonces? Se lesiona. ¿Quién se lesiona? El vaso endotelio, que es una capa. Y si el endotelio se lesiona, ¿qué es lo que ocurre? Las plaquetas van a entrar en contacto con algo que no es endotelio. Porque mientras esté el endotelio, las plaquetas, ¿cómo están? Inactivas. Pero si no hay endotelio, la sangre entra en contacto con la matriz subendotelial. ¿Y qué había en la matriz subendotelial? Decíamos, pero acá era ¿quién era? Colágeno. El colágeno. Entonces, ¿qué pasa cuando la plaqueta capta el colágeno? Se junta. ¿Con quién? Con su glicoproteína 1B. Sale de ahí una factor BB doble. Y las plaquetas se están adhiriendo ¿dónde? ¿En el lugar de la lesión o no en el lugar de la lesión? En el lugar En de el la lugar. lesión. ¿Y por qué no se adhirieron acá? ¿Por qué no hubo adherencia acá? Porque no ha habido lesión. Porque no hay colágeno. ¿Y por qué no hay colágeno? Porque el endotelio está intacto. Ajá. Entonces, acá ¿qué pasa con las plaquetas? Acá las plaquetas se adhieren. Adhieren. Ya. ¿Cómo crees que se llama esa fase donde las plaquetas adhieren al lugar de la lesión? Adherencia plaquetaria. ¿Cómo te lo vamos a poner? Adhesión. Primera fase. Adhesión de plaquetas. plaquetas. ¿Dónde? En el lugar de la Lesión. porque ahí está ¿qué? El colágeno. ¿Se ve o no se ve? Entonces esta primera fase, ¿cuál sería el objetivo? Adherirse ¿a dónde? Al colágeno. Al colágeno, o sea, al endotelio dañado. Las plaquetas no se adhieren en otro lado porque no hay lesión vascular. ¿De acuerdo? Sí. Luego, ¿ustedes creen que con una sola capa de plaquetas será estable o inestable esta capa de plaquetas? O puede que la sangre pase y lo pueda desprender. Lo puede Lo puede desprender. desprender. Entonces, ¿qué tienen que pasar con estas plaquetas? Tienen que llamar a más plaquetas. Pero ya no se pueden adherir al lugar de la lesión porque las plaquetas ya cubrieron. Entonces va a llamar a más plaquetas. Cuando llama a más plaquetas,
¿Qué pasa con estas plaquetas? Cambian De de forma, porque se activan o no. Sí. ¿Se entiende? ¿Estas plaquetas se van a activar? No, porque no se han unido. Cuando una plaqueta se activa, cambia de forma. Libera los gránulos que tenía en el interior, los gránulos alfa y delta. Y cuando libera los gránulos, ¿a quién llama? A más Plaquetas. plaquetas. Y estas plaquetas, con estos gránulos que ocurre, Se activan. se activan. ¿Cómo se llama esa segunda fase? Si están agregando plaquetas. Agregación. Plaquetas. Las plaquetas, cuando se activan, ¿qué es lo que está haciendo? Se están agregando. Pero esta activación, te das cuenta que ha habido un cambio de forma. ¿Cómo sabes que se han activado? Porque han liberado Gránulos. sus gránulos. Y otra cosa más, cuando cambian de forma, comienzan a expresar la glicoproteína 2B3A que está para la parte interna. Ahora, ¿a dónde va? La parte A externa. la parte externa. ¿Estas de acá expresarán hacia afuera? No. Porque están en reposo. Mm. Solo las que fueron activadas. Mm. ¿Se entiende o no? Sí. Ya está. ¿Cómo se llama esa segunda fase? Activación, que es agregación, cambio de forma, liberación de gránulos, expresión hacia la parte externa de la glicoproteína 2B3A, que antes no estaba expresada. Pero si yo hago un zoom de acá, y pongo una glicoproteína acá, y pongo otra glicoproteína acá, estoy colocando acá, pero estoy colocando las glicoproteínas 2B3A así, ¿está bien? Sí. Yo quiero que se junten. Si yo quiero que se junten, ¿qué necesito? Alguna molécula que lo vaya a anclar. ¿Se entiende o no? Esta molécula se encuentra en dos lugares. Como un gránulo dentro de la plaqueta o viajando en el torrente sanguíneo. Esta de aquí es el factor 1 de la coagulación. El factor 1 de la coagulación se llama fibrinógeno. Los simógenos tienen la palabra geno. Significa que está la forma inactiva. La forma activa del fibrinógeno es la fibrina. ¿De acuerdo? Esta está como fibrinógeno. El fibrinógeno está viajando ¿dónde? En el torrente sanguíneo. El factor 1 de la coagulación viaja en la sangre. El factor 3 de la coagulación, ¿dónde lo encontramos? Decíamos, en la matriz subendotelial. Ese es el factor 3, ¿se acuerdan? Ya. Pero el 1 viaja en la... ¿Quién produce el factor 1? El hígado. El hígado. Sí, el hígado. ¿De acuerdo? Sí. O sea, si no hay lesión vascular, ¿hay fibrinógeno en sangre? No. Sí. Así Igual que porque el está en el angiotensínogeno. sí. Está Sí. en sangre. Sí. Siempre va a estar en sangre. Es una proteína sintetizada como la albúmina, como el angiotensinógeno. La renina no hace que el hígado libere angiotensinógeno. El angiotensinógeno está en la sangre, igual que el fibrinógeno. Todos los factores de coagulación son sintetizados en el hígado, excepto ¿cuál? ¿Quién? El 3, porque el 3 ¿dónde se encuentra? En los fibroblastos de la matriz endotelial. Los demás todos son sintetizados en el hígado, excepto el 3 y el 4. ¿Dónde está el El factor 4 es el calcio. El calcio es un ion. Entonces no es sintetizado en el hígado. ¿De acuerdo? El 4 es el factor de coagulación calcio. Factor 4. El calcio es un ion no sintetizado en el hígado. Y el 3 se encuentra ¿dónde? En la capa subendotelial. Miren lo que pasa. Entonces, los fibrinógenos van a anclar una plaqueta activa con otra. Entonces, ¿la agregación es buena o mala? Bueno, todos agregan bien. ¿Cuál es la probabilidad que haya fibrinógeno en el lugar de la lesión? ¿Alta o baja? Alta. Porque viaja en sangre y cuando el gránulo se activa, libera los gránulos y libera más fibrinógeno.
Por lo tanto, la probabilidad de que el fibrinogen haya acá es rápida, por lo tanto, el coágulo se forma, pero las plaquetas se agregan ahí. Segunda fase. Agregación, con gracias a quién, y forma el famoso tampón plaquetario. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Como nos falta más detalle, vemos la siguiente diapo. Miren acá. Endotelio dañado no. ¿Qué había acá? Colágeno. ¿Qué tenía las plaquetas inactivas? La glicoproteína 1B. ¿Quién se une entre los dos? El factor BB doble. El factor BB doble va a anclar la glicoproteína 1B ¿con quién? Con él. ¿Con la quién es el factor BB doble? El factor von Willebrand. Justo. ¿Dónde encontramos este factor BB doble? Dentro de las plaquetas. ¡Pum! Liberado también. Cuando los endotelios se dañan, ¡pum! Bota el factor BB doble. ¿Para qué? Para unir ambos. Importante, ¿para qué? ¿Para la adherencia o para la agregación plaquetaria? Para la adhesión plaquetaria. Porque primero tiene que adherirse al lugar de la lesión. Luego de eso, ¿qué pasa con las plaquetas? Se activa. Cambia de forma, metamorfosis viscosa. ¿Qué pasaba? Liberaba sus gránulos, ¿está bien? Y ahora las plaquetas, ahora que se van a agregar, se activan las enzimas y la última, que lo vemos en la siguiente clase, no creo que lleguemos, transformar la membrana de la plaqueta de no procoagulante a procoagulante. O sea, esta plaqueta inactiva no favorece la coagulación, pero esta plaqueta activa sí favorece la coagulación. Entonces dime, todos los factores de coagulación, ¿a dónde van a ir? ¿A esta o a esta? ¿A las que están inactivas o a las que están activas? A las activas, porque algo debe expresar. Algo más se expresa en la membrana que no se expresa en las plaquetas en reposo. Y gracias a eso, todos los factores de coagulación, ¿a dónde van? A las plaquetas activas. Y todas las plaquetas activas, ¿dónde están? En el lugar de la lesión. Por lo tanto, el coágulo se forma en el lugar de la lesión. Fin del asunto. Miren la activación. Inactivas, activas. ¿Qué ocurrió? Cambio de forma. Forma pseudópodos. Íntimo contacto entre ellas. Daño. ¿Qué fase es esta de acá? Adhesión. La proteína BB doble, la glicoproteína 1B, y que era acá aparte, en la matriz endotelial, aparte del colágeno que había, el factor 3 de la coagulación. Ajá, sí. Pero todavía las plaquetas no lo usan. Ajá. ¿Quién usará? La coagulación. El factor 3, para algo debe servir. Luego, ¿qué pasó con esta plaqueta? ¿Se activó o no? ¿Y Sí. qué expresó? Un receptor que antes no le expresaba, que era la 2B. Y la 3A. ¿Qué más? Secreta todos los gránulos. Alfa y delta. Serotonina, ADP, tromboxano. ¿De acuerdo? Todo lo que tenía, fibrinógeno. Y si cambia de forma, ¿qué pasa? Hay la famosa agregación plaquetaria. Plaquetaria. ¿Se han dado cuenta ahí? Ujú. Y eso forma el famoso tampón plaquetario Primario. primario. Ya, eso está fácil. Eso sí está fácil. ¿Libera gránulos o no? Sí. Claro. ¿Por qué libera los gránulos? Porque aumenta el calcio. Cuando aumenta el calcio, libera los gránulos, como las neuronas. Cuando aumentaba el calcio no permitía la liberación de los neurotransmisores, igualito acá. ¿Qué va a liberar? Todos sus gránulos. Por eso, y acá está relacionado con quién, con los tromboxanos. ¿Por qué con los tromboxanos? Porque los tromboxanos se liberan por la vía de la ciclooxigenasa. Por eso utilizan la famosa aspirina. La aspirina La aspirina no para el es un corazón. anticoagulante. La aspirina es un antiagregante plaquetario que está evitando que las plaquetas se agreguen. ¿Qué hace con eso? Evita que haya mucho tromboxano. Y si no hay mucho tromboxano,
significa que no va a liberar sus gránulos. Sí. Y si no libera los gránulos, ¿llamará más plaquetas? No, pues es un antiagregante plaquetario. Pero ¿cuándo utilizas aspirina? Las personas que tienen mayor riesgo de trombosis, mayor riesgo de algún tipo de daño a nivel del vaso sanguíneo. Porque su sangre quiere coagularse rápido. Con la aspirina, ¿qué hace? Que se aguante, porque quiere ser muy rápido, vamos a aguantarlo un poquito. Pues es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante, es un antiagregante. Ahí actúa la aspirina. La última diapo de plaquetas. ¿Se acuerdan? Fibrinógeno. ¿Quién era esta? La glicoproteína 2B3A. Que en este gráfico, ¿qué es lo que no estaría correcto? Acá está, miren, colágeno con la glicoproteína 1B, colágeno y factor BW, ¿de acuerdo? Acá está el fibrinógeno. ¿Qué es lo que no estaría bien ahí? Las plaquetas no se han activado, no hay cambio de forma. Debe haber cambiado de forma. No ha cambiado de forma. ¿De acuerdo? Lo dejamos para eso, para que ustedes sepan la importancia. Y ahora, miren los defectos de la fase plaquetaria. La fase plaquetaria no te asegura una hemostasia completa. ¿Por qué? Porque todo eso se puede desprender. Necesitamos la tercera fase, que es la fase de coagulación. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos ahí? Miren. Endotelio. Si no tenemos buena cantidad del factor BW, ¿qué pasa? Deficiencia de la tapón plaquetario, por lo tanto, haber sangrado por mucho tiempo. Deficiencia de la glicoproteína 2B3A, va a haber una mala agregación plaquetaria. ¿Qué va a haber el signo? Sangrado. ¿Por qué? Porque el tapón plaquetario no se agrega bien. Deficiencia en el factor de la glicoproteína 1B, mala adherencia plaquetaria. Por lo tanto, va a haber sangrado porque hay deficiencia en el tapón plaquetario. Si no hay una buena fase plaquetaria, hay una mala fase de coagulación. Hay enfermedades que te producen trombocitopenia, ¿como cuáles? De Ehrlichia. ¿Y cuáles son una? Las petequias, ¿sí? Los coágulos, ¿por qué? Porque si bajan los niveles de plaquetas en sangre, los coágulos se forman constantemente, porque los endotelios están dañados constantemente. Por eso es importante la fase. Pero si no, nadie sacaría, plaquetas están bajas, no pasa nada, no sirve para nada. No, sí sirve. Si no hay buena fase plaquetaria, va a haber mala fase de coagulación. Y si no hay buen tapón plaquetario, ¿qué pasa con el tapón plaquetario? Se desprende. Si se desprende, sangras más. Y forma coágulos. Por mala fase plaquetaria. El tampón plaquetario no garantiza una hemostasia completa. Por eso necesitamos la tercera fase, que es la fase de la coagulación. Si no tenemos fase de coagulación, no hay hemostasia completa. ¿De acuerdo? La coagulación formará el tampón final, el tampón de coagulación, hemostasia final. Lo que nosotros queremos es con coagulación, que sea en 2 minutos. ¿De acuerdo? Dice, forma un coágulo, resulta de la agrupación de filamentos insolubles de fibrina que van a atrapar, ¿qué? Glóbulos rojos, pues glóbulos blancos, pues eso es rojo. Porque atrapa glóbulos rojos, pero no forma parte del coágulo, simplemente quedaron atrapados, nada más. Pero no tiene nada que ver con la coagulación. Como son bastantes, se quedan atrapados. Esta es la fase de coagulación. Tiene intervienen 3 reacciones: una enzima, un sustrato y un producto. Tiene 3 fases. Mira, acá dice, se va reunido ¿dónde? La fase de coagulación. En los fosfolípidos, ¿de quién? De las plaquetas activadas. No cualquier plaqueta, sino. ¿Y dónde está la plaqueta activa? En el lugar de la. Antes había un fosfolípido. Aparte de la glicoproteína, había un fosfolípido que estaba acá internamente. ¿De acuerdo? Y cuando se activa, ¿qué pasa con este fosfolípido? Sale hacia el
exterior. Gracias a este fosfolípido, la membrana que no era procoagulante ahora se vuelve procoagulante. O sea, los factores de coagulación van a detectar este fosfolípido que antes no estaba. Y todos dicen bla bla bla, unidos por quién? Por el calcio que luego después. Tiene 3 fases. 1. Generación de un activador de protrombina. Formación de trombina y formación de la fibrina. ¿Cuál es el más difícil de entender? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Pero cuál es más difícil de memorizar? Yo creo que la tercera vez es generación de un activador de la protrombina. Entonces vamos a empezar al revés. En la parte final, ta, ta. ¿De acuerdo? Así vamos a empezar. De la fase 3 a la fase 2 y luego a la fase 1. Para eso hacemos nuestro gráfico acá. Necesito una enzima, un sustrato y un producto. En la sangre tenemos todos los factores de coagulación menos el 3 y 4. En la sangre tenemos el factor 1. Y el factor 1 va a pasar a factor 1 activado. El factor 1, ¿quién era él? Fibrinógeno. Fibrinógeno es una proteína que viaja en el plasma, que es sintetizado por el hígado. Si el fibrinógeno viaja en el plasma, ¿es una proteína soluble o insoluble? Y viaja en el plasma. Soluble. El fibrinógeno es una proteína soluble. Cuando hay una lesión vascular, el fibrinógeno pasa a fibrina. ¿Por quién? Por una enzima. Esta enzima se llama trombina. ¿Ya? Pero en sangre no hay trombina. En sangre hay protrombina. Y la protrombina es el factor 2 de la coagulación. Y la trombina sería el factor 2, pero el factor 2 activo. La pregunta: si en sangre hay trombina, ¿qué va a pasar el fibrinógeno a fibrina? La pregunta: si no hay lesión vascular en sangre, ¿qué debe haber? ¿Protrombina o trombina? Protrombina, porque si no hay lesión vascular en sangre hubiera trombina, ¿qué haría? Fibrinógeno pasaría a fibrina. La protrombina es el factor 2 de la coagulación y también es sintetizado ¿por quién? Por el hígado. Entonces la protrombina está viajando por la sangre, pero protrombina, ¿qué significa? Que lo tengo con un bozal. O sea, la protrombina en sangre está así, pero con su bozal. Y cuando se activa, ¿cómo queda? Y si está activa, ¿a qué transforma? Fibrinógeno a fibrina. Si no hay lesión vascular, ¿qué debo tener? Fibrinógeno y si hay lesión vascular, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. La diferencia entre fibrinógeno y fibrina es que la fibrina es insoluble. Y si la fibrina es insoluble, ¿se disuelve o no se disuelve? No, es insoluble, no se disuelve. Es como una red. Es una red que hace, puede atrapar y puede envolver a todos los elementos formes. Es como una red insoluble. Y el coágulo tiene que ser soluble o insoluble. Porque si es soluble se deshace y no forma el coágulo. Tiene que ser una malla insoluble. O sea, para que formes un coágulo necesito tener ¿qué cosa? Fibrina. No necesito tener fibrinógeno. Pero si no hay lesión vascular, ¿qué debe haber? Fibrinógeno y protrombina. Siempre en sangre hay protrombina y fibrinógeno. Pero si hay lesión vascular, protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Formación de fibrina por culpa de quién? De la trombina. ¿Y cómo se formó trombina? Formación de trombina, ¿de dónde vino? De
protrombina. Entonces, ¿qué fase faltaría? ¿A quién tenemos que activar? ¿A quién? El ¿A la activador de protrombina, la a la trombina, protombina. fibrinosa o la fibrina? ¿A quién tenemos que activar? A la protombina. ¿A la? Protombina. No, tenemos que activar a la Protombina, protrombina. claro. Ahí está la primera parte. ¿Y quién la activa? Para activar a la protrombina, tenemos que activar a un factor de coagulación llamado el factor 10. O sea, en sangre debemos tener el factor 10 activo o inactivo. Si no hay lesión vascular. Inactivo. Inactivo. O sea, ¿quién crees que sintetiza el factor 10 en la coagulación? El hígado. El hígado. Entonces el hígado también lleva el factor 10 de la coagulación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profesor. En sangre, si no hay lesión vascular, ¿qué debe haber en sangre? ¿Factor 10 o factor 10 activo? Factor 10. Si hay factor 10 activo, pasa por trombina, trombina y fibrinogen, fibrina y se forma coágulo. Ajá. Que si no hay lesión vascular, ¿qué debe haber en sangre? Factor 10. inactivo. Inactivo. Aquí es lo que ocurre. Todo se va a quién activa a quién, al factor 10. Y hay dos formas de activar al factor 10. ¿A quién le preguntamos? Fabiola. ¿Quién es rápida? ¿La ex o la in? Eso fue. ¿Quién es más rápida? ¿La ex o no es ex? ¿La ex es rápida o no es rápida? Ah, la ex es más La rápida, ex es profesor, rápida. porque es ex. Claro, ¿sí o no? Parpadeas y ya fuiste. ¿Sí o no? Había, bueno, he visto un chico con su WhatsApp, pero hasta con huella digital y con un poco más y llave dinámica, y un toque, le faltaba un toque ya, güey. Y creo que cambiaba cada rato su... El chico, bueno, ya te respeta. Pero la ex, presiona. Porque la ex es rápido. Ah, la ex es rápido. Es la primera que actúa el toque. Y es ex, no por ex, sino es extrínseca. Entonces hay dos vías. Hay la vía extrínseca y hay la vía extrínseca y intrínseca. Pero la que es rápido es la vía porque extrínseca. al toque se activa. Y la vía extrínseca se inicia Intrínseca. con el factor 3 de la coagulación. ¿Y dónde encontramos el factor 3 de la coagulación? ¿Dónde encontramos? ¿Se acuerda? En la matriz En la subendotelial. ¿Se acuerdan o no? Sí. O sea, cuando el endotelio se daña, la sangre entra en contacto con el colágeno y con el factor 3. Apenas se daña el endotelio, ya se está activando la vía extrínseca. ¿Se entiende? O sea, la fase plaquetaria con la fase de coagulación se activan a la vez. La cosa que por didáctica, primero tiene que llegar ¿quién? Las plaquetas, pero también a la vez que está llegando la extrínseca. La extrínseca. Y hay un paso nada más, entre extrínseca, un paso más, ¿y a quién activa? 10. Se activa el 10, protrombina pasa a y Trombina. fibrinógeno pasa a Fibrina. ¿Y dónde hay fibrinógeno? Aquí, en dos lugares. Ah, ya. Sí. Viajando en el plasma Sangre. y uniendo plaqueta a con lo plaqueta, que- ¿se acuerdan? plaqueta, sí. ¿Dónde crees que va la trombina a actuar? ¿Sobre el fibrinógeno que está en las plaquetas activas o el fibrinógeno que está viajando por la sangre? En las que están las plaquetas aquí. En las plaquetas, si viaja acá, tú haces un poco toda la sangre, se activa. Tiene que ser las activas. Ahora la pregunta del millón: ¿cómo la trombina sabe que tiene que ser el fibrinógeno que está aquí y no está viajando acá? Entonces el fibrinógeno, pero la trombina tiene que ver algo que tenga la plaqueta que no tenga, ¿Qué tiene él que no tenga? y es yo? el fosfolípido. ¿Se acuerdan este fosfolípido que se expresa hacia afuera? Este fosfolípido es importante. Este fosfolípido es la fosfatidilcerina. Este fosfolípido, normalmente, esta fosfatidilcerina, en todas las células se encuentra en la cara interna. Tenemos muy poca fosfatidilcerina en la capa externa. Pero cuando esta fosfatidilcerina sale hacia la capa externa es una señal que en plaquetas activas, ¿qué es? ¿A quién llama?
A la trombina. ¿Por qué? Porque si sabe que es fosfatidilcerina, es porque la plaqueta se ha activado. Y si es fosfatidilcerina, es que hay fibrinógeno. Uy, al toque va la trombina ahí. ¿Y la trombina dónde va? Al lugar de la lesión. Y si la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿qué se está formando aquí? El coágulo, porque el coágulo es sinónimo de fibrina, que es insoluble. Por eso va al lugar de la lesión. Porque detecta fosfatidilcerina que se encuentra en ¿qué plaquetas? Plaquetas activadas o activas. ¿Las plaquetas inactivas las detectará la trombina? No, porque la fosfatidilcerina está acá adentro. También recuerden que la fosfatidilcerina, han visto por otro punto que tiene apoptosis. Cuando hay apoptosis, la fosfatidilcerina es un fosfolípido que está en la cara interna, sale a la cara externa. Y cuando sale a la cara externa, los macrófagos lo detectan y lo destruyen. Porque es una señal. En plaquetas aquí, para la coagulación. En el sistema inmune, para fagocitosis. Los glóbulos rojos también. Fosfatidilcerina está en la capa interna. Cuando aumenta el calcio, señala apoptosis, bla bla bla, cerca fosfolípido, viene el macrófago y se lo traga. Todo eso hace, miren, esa fosfatidilcerina que siempre se encuentra en la cara y se sale por algo. Y acá, en plaquetas activas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, ¿ves? Es más fácil. Ese sí está más fácil. Y va al lugar de la lesión. Eso. Va al lugar de la lesión. Acá dice una enzima, un sustrato y un producto. ¿Por qué? Esta era sustrato. ¿De acuerdo? Y el sustrato, gracias al factor 10 activo, se volvió producto. Y el producto se vuelve enzima de la siguiente reacción que pasa sustrato a producto. Igual acá. Este sustrato pasó a producto y se volvió enzima de la siguiente reacción que pasa este sustrato a producto. Y este se volvió enzima de la siguiente reacción que pasa este sustrato a producto. Es una cascada. Las cascadas tienen una característica. 1 activa 2, 2 activa 4, 4 activa 16, 16 activa 32. Exponencial. ¿Por qué? Porque el coágulo quiero formarlo rápido o lento. 1 o 2 minutos rápido, es exponencial. 1 activa 2, 2 activa 4, 4 activa 8, rapidísimo. ¿Gracias a quién? A la vía extrínseca. Nunca se olvide. Nunca se olvide la vía extrínseca. ¿De acuerdo? ¿Hay una vía intrínseca? Sí. Ahorita lo explicamos con mayor tranquilidad. ¿Se entendió? Sí. Espero que sí. Voy a borrar. Aparte, todavía no borro acá porque falta llenar, falta colorear ahí todavía. Falta todavía. Miren acá. Factores de coagulación. ¿Quiénes? Todos son sintetizados en el hígado menos quién? El 4 y el... Porque la tromboplastina estaba en la matriz endotelial, ¿se acuerdan? Y el 4 es calcio. Todos los factores de coagulación, la mayoría, están en forma inactiva y tienen que pasar a forma activa. ¿Excepto quién? La tromboplastina, que es tromboplastina, y el calcio es calcio. Pues. No hay calcio activado, el calcio es un ion. Ellos dos no tienes que activarlo. ¿De acuerdo? Lo tienes que activar, lo tienes que activar, lo tienes que activar, todo menos quién? El 3 y el 4. Justo los que no son sintetizados por quién? En el hígado. Y luego de ahí hay 4 que tienen una letrita roja. ¿Cuáles son? Se llama vitamina K dependiente. ¿Quiénes son? El 2, el 7, el 9 y el 10. Son vitamina K dependiente. ¿Qué significa? Para formarlas necesito que tenga buena cantidad de vitamina K. ¿De acuerdo? Decía una diapositiva anterior que necesitaba de calcio, que el calcio unía todo. Vamos a ver, acuérdense esos 4. De los 4 me interesa el 2 y el 10. Eso no pueden olvidarse. El 2 y el 10. De ellos hay 2 que son cofactores. Los cofactores son el 5 y el 8. El 5 se llama proacelerina. Y el 8 se llama factor antihemofílico A. ¿Cuál creen que sea la función de los cofactores? Uno se llama proacelerina. Acelera la reacción.
Si no hubiera esos cofactores, ¿se daría la cascada de coagulación? No. Sí, pero lento. Lento. ¿En 2 minutos coagularía? No. No, coagularía más tiempo. Antimofílico A. O sea, su sangre coagula, o demora más tiempo. ¿Tú crees que coagule en 1 o 2 minutos? Coagulará en más de 10 minutos. Entonces, ya hay defectos en la coagulación, defectos en la hemostasia por falta de cofactores. Los cofactores, ¿quiénes son? 5 y 8. ¿Qué hacen ellos dos? Aceleran la reacción. Pero si no están, se da la coagulación, pero más lento. ¿De acuerdo? Pero los vitamina K, ¿quiénes son? El 2, el 10. Me interesan ellos dos. Protrombina. ¿Por qué protrombina? Claro. Porque si protrombina no pasa trombina, nunca es fibrinógeno pasa. ¿Y el 10 por qué? Porque si no activo el 10, nunca la protrombina pasa trombina. Justo dos son vitamina K dependientes. Hemos dicho, los factores, factor inactivo, dice que sería factor activo cuando tiene la letra A. ¿Qué más? Muchos factores son vitamina K dependientes, como el 2 y el 10. También, casi la totalidad necesita ¿de qué? De calcio. Esta es la cascada de coagulación en resumen. Ya. Empezamos al revés. Fibrinógeno pase a Fibrina. y fibrinógeno pasa a fibrina porque protrombina pasa a y para que protrombina pase a trombina necesitamos al factor 10 activo y para que el factor 10 activo alguien tiene que activarlo, que es la vía de la Extrínseca. y la vía de la intrínseca. La vía de la recuerden, La apenas se daña el endotelio, la tromboplastina estaba ahí o no. Un paso, factor tisular y ¡pam! Activó el 10. Y el 10 se activa protrombina, pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Fin del asunto. Rapidísimo. Por eso la fase plaquetaria con la fase de coagulación extrínseca se da casi a la vez. ¿De acuerdo? La vía intrínseca tiene más pasos. Le llaman la teoría de las cargas. ¿Qué significa la teoría de las cargas? Cuando endotelio, cuando se expone el endotelio a la matriz endotelial, tiene carga negativa. Y la carga negativa activa la vía extrínseca. Pues mira todos los pasos que tiene. Pero un ejemplo donde Llega al sucede. tercero. Esta es rápida, pero esta es duradera. El inicio, o sea, al final, yo lo que quiero, ¿qué es? Quiero aumentar al final con toda la cascada de coagulación. ¿Qué tiene que aumentar rápido? La fibrina. La trombina. Trombina. Porque si hay más rápido trombina, más rápido forma el coágulo. Cuando se demora en aumentar los niveles de trombina, el coágulo demora en formarse. ¿Se entiende la idea o no? Por esta vía, trombina rapidito. Por esta vía, la trombina es más lento, pero más duradero. Al inicio, por la X. Y el después, ¿por quién? Por la Y. Justo necesitamos de las dos. Pero ese inicio extrínseco es importantísimo. A ver, ahora activó al 10. Y este es el famoso complejo protrombinasa. Aquí está formado el factor 10 activo. ¿Qué más? Este de acá amarillito, que dice que es el amarillito, fosfolípidos. Pero fosfolípidos ¿de quién? De las plaquetas activadas. Porque acá afuera tenía la fosfatidilcerina. Aquí está la fosfatidilcerina. Que antes en las plaquetas inactivas, ¿dónde se encontraban? En la cara interna. Esa fosfatidilcerina son estos fosfolípidos. Y el factor 10 es vitamina K dependiente. Y la trombina también es vitamina K dependiente. Los dos son vitamina K dependiente. ¿Qué significa vitamina K dependiente? Pues no puede decirlo porque me borraron la diapositiva. Franco, déjame la diapositiva. Vamos a hacer una guerra sucia. Pero no se preocupen. Está borrado. Vitamina, no, vitamina K y tengo que tomar residuos GLA. ¿Cómo que no? Mira ahí todo backup de dibujos. Sí tengo que acá debo tenerla. No se preocupen.
No se estresen, yo sé que quieren más información, no se preocupen. No se preocupen, acá debe haber un dibujito. Lo dice. 7 minutos. No se estresen, no se estresen. Yo sé que quieren más información. No desesperen. Hasta el limón que decía. Y un dibujo bien bonito que tenía. Y me lo borraron, ese gato. Bueno, este más o menos, pero ya. Bueno, esperemos. Mira, ¿cómo me está actualizando? ¿Qué pregunta? ¿No está el dibujo? Había un dibujito ahí. ¿Este dibujo? ¿Aquí este dibujo? Bueno, créame, acá. ¿Qué es lo que pasa con los residuos GLA? Los factor 10 y el factor 2 de la coagulación son vitaminas K dependientes. Tienen la protrombina, tiene, como les digo, Ábralo. tiene un residuo de glutamato, ¿ya? Pero en el hígado, gracias a la vitamina K, este residuo de glutamato pasa a un residuo GLA, que es una proteína con un residuo de glutamato gamma carboxílico. Lo que me interesa de todo esto es que este residuo gamma carboxílico, gracias a la vitamina K, lo puede anclar. O sea, el factor 10 y el factor 2, cuando encuentra los fosfolípidos de la membrana, ¿qué pasa? Se anclan. O sea, los fosfolípidos de las plaquetas activas como una mesa. Yo tengo el factor 10. Para que pase a la de protrombina a trombina, también vitamina K dependiente. La protrombina, se une acá. Viene el factor 10, ¿qué pasa? Se une en la membrana, pero de plaquetas activas porque tienen a la fosfatidilserina. Necesitan de una mesa para actuar. Los residuos GLA tienen carga negativa, ¿ya? La raíz tiene carga negativa. ¿El fosfolípido qué carga tiene? Los fosfolípidos negativa. Negativo con negativo se pegan. ¿Qué necesita? Un positivo. ¿Quién cree que es positivo? Calcio. Entonces, el residuo GLA de la vitamina K dependiente, que es negativo, con el fosfolípido fosfatidilserina, que es negativo, no se pueden unir. ¿Por qué? Porque no está el calcio. Cuando está el calcio, ¿qué pasa? Se activa todo y protrombina pasa a trombina y fibrinógeno pasa a fibrina. Entonces, si yo de la sangre le quito el calcio, ¿se formará el complejo protrombinasa? No. Y si no se forma el complejo protrombinasa, ¿protrombina pasará a trombina? No. Y fibrinógeno pasará a fibrina. No hay coagulación. Negativo, negativo, ¿quién lo une? Calcio. Ese forma el complejo protrombinasa. Fosfolípidos de las plaquetas activas, fosfatidilserina. Factor 10 activo con vitamina K, con el ancla. ¿Y qué necesito? Calcio. Si no formo toda esa mesa, se destruye, se rompe todo. No puedo hacer nada. Ese es importante. Entonces, esto ocurre acá. Ya está, los tres que forman el complejo protrombinasa, factor 10, fosfolípidos y calcio. ¿Y qué se forma? Trombina. Y fibrinógeno pasa a... Y miren los cofactores
5 y 8. Los cofactores 5 y 8 están inactivos. ¿Quién activa los cofactores? La trombina. Apenas se forma poquita trombina que pasa fibrinosa a la fibrina, activa los cofactores. Y si activa los cofactores, ¿qué va a hacer? Que esto trabaje más rápido o más lento. Si trabaja más rápido, produce más trombina. Se va a exponenciar. Si no hay los cofactores, ¿se da la coagulación? Sí, pero más lento. Entonces los niveles de trombina se elevan rápido o demoran. Demoran. ¿Y por qué demoran? Porque no hay cofactores. Y si demora, fibrinosa lo pasará a fibrina lentamente y el coágulo se demorará en formar. Esto hace los cofactores. ¿De acuerdo? Fibrinógeno soluble. Fibrina forma una red. Pero los hilos de fibrina al comienzo son así. Un hilo de fibrina, un hilo de fibrina, otro hilo de fibrina, otro hilo de fibrina, otro hilo de fibrina. Y se unen con puentes de hidrógeno. ¿Los puentes de hidrógeno son enlaces fuertes o débiles? Débiles. Los enlaces fuertes, ¿quiénes son? Los covalentes. Entonces, yo tengo mis hilos de fibrina, pero la red que he formado no está muy ensamblada. Son hilos, pero los hilos no están bien empacados. ¿Formaré una buena red así? No, se puede escapar. ¿Qué tengo que hacer con estos hilos de fibrina que tienen puentes de hidrógeno? Los tengo que transformar por puentes covalentes. Y si son enlaces covalentes, se forma una buena red. Gracias a ello, la fibrina, que no era inestable, se vuelve una fibrina estable. Y miren que dice acá, forma enlaces cruzados, porque es estable, forma la red. Lo que yo quiero es una red. Acá cómo está. Entonces, ¿qué es que estoy haciendo con la fibrina? La fibrina la estoy estabilizando. Fibrina en hilos, como inestable, con hilos de fibrina. Y acá ya está con enlace. ¿Por qué? Hay enlace covalente. ¿Quién realiza quién estabiliza la fibrina? El factor 13. ¿Y el factor 13 quién lo activa? Trombina o vitamina K. Y el factor 13, su función del factor 13 es estabilizar a la fibrina. ¿Cuál será el nombre de este factor 13? Estabilizador. Factor estabilizador de la fibrina. Sí. Me hubiera quedado más, pero tengo otra clase. Y ahora, profesor. Ahora no me avisaron. Profesor, si usted estaba tan entretenida en la Sí, clase. sí, toca mentirlo, sí estaba. Profe, ¿y esa vía intrínseca se da cuando, por ejemplo, la enfermedad de la riqueza? ¿Cómo? ¿Esto se da cuando una enfermedad de la riqueza? ¿Cuál? La vía intrínseca. No, de vía intrínseca se dan, las dos siempre se dan. De líquido porque hay menos número de plaquetas, nada más. Hay una trombocitopenia porque se han destruido las plaquetas. Pero, profesor, ¿y en qué Pero caso cuando, se da la...? cuando tiene reliquia, tu coagulación es más lenta o a veces Es más lenta, hay más sangrado. Porque falta plaquetas. ¿Y en qué caso Y se da pero la ahí no se intrínseca? daría esta, o sea, por ser más lenta. Y tranquilo, no hay problema. Es por deficiencia de plaquetas. Menos plaquetas. Como que un apoyo o algo así. La profesora, Profesor, sería como... La intrínseca sí se da, normal. ¿Se da la par, profesor? ¿Mm? La intrínseca. La extrínseca y intrínseca se dan, pero más rápida en actuar primero es la intrínseca. Entre las dos se apoyan, entonces, Sí, por decirlo apoyan, así. claro que sí. Ah, ya. Eso no me quería hacer. Ah, ya, siempre ocurren las dos. Sí, siempre ocurre van a una. ocurrir las dos. La última parte, ¿sabes qué cosa? ¿Para qué me llama mi esposo? Mi esposo, Doris, urgente. ¿Qué pasa? La policía me ha parado, mi SOA no lo he comprado. Y en este ratito compré el SOA. Ay, pero no lo puedes comprar tu esposo por internet. No, se tiene que comprar inmediatamente. Pero igual el policía se va a dar cuenta porque ahí aparece la hora de la compra. Ay, sí. Ahí aparece la hora de la compra. Ya fue, pero Ya llegué, dice, ya llegó. Ay, no sé, ¿qué habrá pasado ya? No sé.